Hoy responsabilidad civil, penal y administrativa, y luego hablaremos, como dijo Martín, de actas y libros. Esto, como todos los temas que se tocan en la cátedra, es pregunta de examen. Así que, bueno, yo me parece conveniente primero explicar el tema y después como dejar al último para preguntas, ¿no, Martín? Hacemos así para que no se... Sí, Porque si entre así que vamos a medio hacer. diálogo llegan las preguntas, se va a extender demasiado y es un tema muy es largo, es un tema largo, digamos. Cintia, como voy a Sí, empezar a grabar, cuando ponga el grabador, volver a repetir el tema. Así queda en la entrada. bueno, ¿Ves? Que ahí dice, ya podés, espérate que ahí dice grabando, ya podés comenzar. ¿Te aparece en el costado o no? sí, sí, pero está cargando, lo que pasa es que somos muchos. Sí. Bueno, en el día de hoy vamos a dar responsabilidad civil, penal, una parte, una administrativa también, la responsabilidad administrativa, y vamos a concluir con el tema de actas y libros por parte del arquitecto Martín Iturrios. Bueno, voy a compartir pantalla y vamos a empezar. Guárdenme un segundo. Estoy cerrando algunas cositas para que no se colapse. Bueno, ¿ven ahí? Ahí está por arrancar. Todavía no. Ahí. Bien. Ahí lo voy a descargar para que podamos verlo bien. Va a salir toda la pantalla. No, ahí volvió a. Ahí está. Volvió Sí, nomás. Ahí. profe. Ahí está bien. Ahí está bien. Bueno, empezamos con responsabilidad civil, penal, régimen jurídico, ¿sí? Ahí abajo me gustó, voy a dejar de ocultar esto porque si no, no van a ver. Ahí está. Responsabilidad penal, fíjense ese cuadradito que me gustó, lo puse como imagen, hace mención a todo lo que es sanción. Responsabilidad civil es más a lo que hace a la indemnización, ¿sí? Responsabilidad ética, todo lo que tenga que ver con el código, pero eso vamos a verlo más adelante. Responsabilidad administrativa, o sea, a la parte más que tiene que ver más con una relación laboral, y la responsabilidad moral, que es con la conciencia, pero que se relaciona con la responsabilidad ética, ¿sí? Vamos a ver un poco lo que es el concepto de responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad civil? Es la que conlleva consigo el resarcimiento del daño causado y de los perjuicios provocados por uno mismo o por un tercero por el que debe responderse. O sea, se debe responder por el daño que causamos nosotros o las personas terceras, ¿sí? Que también dependen, que pueden o no depender de nosotros, digamos, como cuidado. El objetivo principal de la responsabilidad civil es procurar la reparación, que consiste en restablecer el equilibrio que existía entre el patrimonio del autor del daño y el patrimonio de la víctima antes de sufrir el perjuicio, ¿sí? Lo que se requiere como objetivo principal de la responsabilidad civil, tienen que tener claro esto cuando se pregunta, es el resarcimiento del daño que se provocó a la persona, ¿sí? El resarcimiento del daño de las dos partes, ¿sí? Porque también el que produce un daño puede ocasionarse un daño a él mismo. Entonces, en ese caso habría dos daños que resarcir, ¿sí? La responsabilidad civil posee un aspecto preventivo que lleva a los ciudadanos a actuar con prudencia para evitar comprometer su responsabilidad y un aspecto punitivo que es la pena pecuniaria. Todo lo que vamos a dar ahora, gran parte está en el Código Civil, que lo pueden consultar por internet y el que tenga el Código Civil en su casa lo pueden ver a los artículos que ahora lo vamos a ver. El Código Civil nuevo está más abordado a lo que es la prevención antes que el resarcimiento. Siempre en todo lo que es responsabilidad civil se va a buscar la prevención para no causar ese daño. Y una vez que se causa el daño, va a tener una pena que es
pecuniaria, en este caso la responsabilidad civil busca el resarcimiento del daño. ¿Cómo se resarce el daño? Si nosotros, un ejemplo, lastimamos y en realidad en los accidentes de autos, si algo material, si el daño se causa sobre algo material, no podemos devolverle un auto nuevo, se resarce económicamente, así como también las construcciones, los muros medianeros, todas las cosas que hacen a los daños materiales se resarcen económicamente, ¿sí? Por eso hablamos de responsabilidad civil como una indemnización, la sanción es una indemnización pecuniaria. Entonces, ahora vamos a hablar del concepto de responsabilidad penal, ¿sí? La responsabilidad penal es la consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho tipificado en la ley penal por un sujeto imputable y siempre que dicho hecho sea contrario al orden jurídico, es decir, sea antijurídico, además de punible. Voy a leer todo y después les explico. Generan responsabilidad penal todas aquellas acciones humanas, entendidas como voluntarias, que lesionan o generan un riesgo de lesión a un bien jurídicamente protegido por el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el ordenamiento jurídico, el Código Penal, ¿sí? Así como tenemos el Código Civil, tenemos el Código Penal, resguarda la vida, la integridad física de la persona, la libertad de la persona, el honor y el orden público. La comisión de un delito genera responsabilidad penal, ¿sí? La responsabilidad penal se concreta en la imposición de una pena, que bien puede ser privativa de libertad, como la pena de prisión, privativa de otros derechos, como el derecho a portar armas, el derecho a conducir vehículos a motor, el derecho a residir de un lugar determinado, pudiendo también consistir dicha pena en la multa pecuniaria. El Código Penal, en su código está tipificado los delitos, ¿sí? ¿Qué es estar tipificado? Es estar sancionado claramente. El Código Penal dice en un artículo, el que matare a otro, ascendiente, descendiente, cónyuge, y está tipificado la pena cuando agrava al que matare a otro. La pena es la privación de la libertad por cierto tiempo, ¿sí? Y puede ir de la mano con una sanción también pecuniaria, ¿sí? Una sanción en dinero. Todo lo que es responsabilidad penal, está el delito tipificado que puede ser la prisión o puede ser, como dice el Power, que se prohíba, por ejemplo, nunca más portar armas, nunca más ejercer la profesión, nunca más poder conducir, ¿sí? Esas son los tipos de sanciones. No todas las sanciones penales tienen que ver con la privación de la libertad, ¿sí? Depende el tipo de delito que se causó. Pero lo que quiero contarles es que todo lo que tiene que ser sancionado penalmente se encuentra en el Código Penal, ¿sí? Lo que no esté ahí será un resarcimiento civil por el Código Civil, o será administrativo, o será ético, ¿sí? ¿Qué es algo antijurídico? Cuando usted escucha la palabra antijurídico, quiere decir que va contra la ley, contra lo que está prohibido por ley, ¿sí? Entonces, si tenemos que distinguir entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal, decimos que de la comisión de un hecho punible se derivan responsabilidades penales y responsabilidades civiles. ¿Qué son los hechos punibles? Los hechos que son en contra de la ley, ¿sí? Que tienen una sanción. No obstante, ambas son diferentes e independientes las unas a las otras, ¿sí? La responsabilidad penal no busca el resarcimiento o compensar a la víctima del delito, sino más bien una vez concretado en una pena que se impone al sujeto que ha delinquido, se orienta a la resocialización del mismo, procurando que éste no vuelva a cometer otro hecho delictivo, ¿sí? La responsabilidad civil, por lo tanto, busca resarcir el titular del bien jurídicamente protegido, ofreciéndole una compensación económica por el daño que el hecho delictivo le provocó. La responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual, aunque aquella deriva de un delito aunque aquella que deriva de un delito será extracontractual, y en cuanto tiene su origen en actos lesivos respecto de los intereses privados. La finalidad que distingue es la sanción, ¿sí? En la penal es una sanción y en la civil es la reparación de un daño.
Cuando se les pregunta en el examen qué diferencia hay entre una responsabilidad civil y penal, ustedes tienen que saber que tanto el Código Civil como el Código Penal imparten un resarcimiento, ¿sí? Pero la diferencia está que el Código Civil, el resarcimiento es por el daño que ocasionamos, ¿sí? Y al Código Penal no es resarcirle el daño a la persona, sino que es buscar la prisión o la sanción por ese delito que cometimos, ¿sí? El matar a otro es un delito. Si nosotros, por ejemplo, en un accidente de tránsito, que en el accidente de tránsito es el clave ejemplo de una responsabilidad civil. Si nosotros vamos con nuestro auto o nuestra moto circulando en la vía, ya tenemos una responsabilidad por el solo hecho de haber comprado un auto, una moto y salir a conducirlo, ¿sí? Desde ahí tenemos una responsabilidad porque somos responsables por lo que esa cosa, ya sea un auto, una moto, una bici, puede ocasionar a otra persona. Entonces, si nosotros chocamos contra otro auto, la responsabilidad va a ser civil siempre y cuando no haya lesiones en el cuerpo de otra persona o no haya una muerte, ¿sí? Ahí va a estar el resarcimiento civil y el resarcimiento penal, ¿sí? Entonces, hay veces que cuando una persona choca a un motociclista o a una persona que va en bici y la mata, el resarcimiento va a ser económico porque vamos a tener que pagarle a los herederos de esa persona el resarcimiento económico que causamos sobre esa familia, ¿sí? Por haber matado a una persona en que no sabemos si trabajaba, si era el sostén de la familia. Y también vamos a tener un resarcimiento penal porque la muerte está penado por prisión, ¿sí? Después más adelante vamos a ver las preguntas, pero claramente son dos responsabilidades diferentes, ¿sí? ¿Qué dice el Código Civil? Y acá entramos, primero le hice un cuadro porque me pareció importante, el Código Civil nuevo tiene 8 cambios básicos que diferencian al Código Civil anterior. Primero, cambió toda la parte del matrimonio. Ahora las personas se pueden separar sin que vamos hasta el juez y decimos me quiero separar de mi pareja, no tenemos que decirle por qué. Antes te tenía que justificar, por ejemplo, si la persona le fue infiel, si la persona, no sé, violentó físicamente. Ahora no, con la sola voluntad de una persona se puede separar. El divorcio también, ahora acuérdense que todo el tema del divorcio está ocasionado con esto de que voluntariamente con que una de las partes se quiera divorciar. Y en cuanto al matrimonio, me olvidé decirles que ahora cambió que 2 hombres se pueden casar como 2 mujeres, ¿sí? Las personas del mismo sexo. La reproducción humana asistida, el código incorpora todo lo que es la reproducción asistida, todo lo que es las inseminaciones artificiales, todo lo que antes había una ley separada del código. La adopción, hay regímenes nuevos, propiedad comunitaria indígena, la sociedad de un solo socio. Antes no existía una sociedad SRL, una SA, sino había por lo menos 2 personas que formen la empresa, ahora sí. Los derechos personalísimos, que como está el dibujito, cambiarse el nombre, poder pasar las personas transexuales, inscribirse como un nombre femenino o masculino, y bueno, las formas modernas de contratación, ¿sí? Esas son las 8 cambios básicamente del código. Eso a nivel informativo les puse. El artículo 1708, perdón. Acá les quiero aclarar una cosa. Nosotros como cátedra, y nunca le vamos a pedir el artículo de memoria, ni que se acuerden el número de artículo, ni en qué parte del Código Civil está, ¿sí? Nosotros lo que queremos al momento de tomar el examen es que la persona sepa el concepto y si estudia el código, sepa qué dice el código, porque el nuevo código tiene como muchas definiciones que ayudan a que la persona saque una definición del código directamente, ¿sí? ¿Qué dice el artículo 1708? Funciones de la responsabilidad. Las disposiciones de este título son aplicables a la prevención del daño y su reparación. Es como dije anteriormente, el código busca primero, que dice acá, la prevención del daño y luego de producido su reparación, ¿sí? Ahí está el primer advertencia del código. Todo lo que es prevención, vamos a verlo más adelante, como en la cátedra, por ejemplo, todo lo que es seguridad e higiene,
todos los elementos de protección que se le dan en las obras, justamente es para que no se cause ni un daño personal, ni un daño hacia otra persona. Por eso las obras tienen mucha prevención y mucha seguridad. Se busca prevenir, por supuesto, el daño. Función preventiva y punitiva excesiva, dice. El artículo 1710 dice, deber de prevención del daño. Fíjense lo que dice el código. Toda persona que tiene el deber, y en cuanto a ella dependa, de evitar causar un daño no justificado, adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud, si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos que él incurrió conforme a las reglas de enriquecimiento sin causa y no agravar el daño si ya se produjo. O sea, todos tenemos, toda persona tiene el deber, dice el código, si de mí depende, de prevenir un daño, ¿sí? Ustedes cuando se dediquen a la profesión, si es que se dedican y tienen personal a cargo, van a tener la responsabilidad de prevenir cualquier daño que ocasionen, que sea ya ocasionado a la persona propiamente dicha, o sea, al empleado, por eso existen las RT que cubren al empleado, la seguridad de riesgo de trabajo, digo, cuando digo ART, y asegurar las obras, para que justamente esa obra no cause ningún daño en lo posible. Y si ustedes saben, como dice el código, que hay un daño, o sea, perdón, que es una actividad riesgosa, bueno, hacer todo lo posible para que los riesgos que causen no sean tan graves. Y en caso de que se produce un daño, no agravarlo. Esto es el caso de, por ejemplo, si una persona se incendia un campo y ve que se le está yendo demasiado el fuego. Si no hace nada, esa persona tiene una sanción porque está generando un daño, pero a la vez sabe que puede causar más daño y no lo evita, ¿sí? Por eso dice abajo el inciso C, no agravar el daño si ya se produjo. O sea, si ya se produjo un daño, no agravarlo, no seguir con el daño para que sea más dañino, más dañoso, digamos. ¿Sí? Eso tenemos el deber nosotros como ciudadanos. Y en cuanto a las profesiones, por supuesto que no es lo mismo la responsabilidad que vamos a tener los abogados como la responsabilidad que tienen los arquitectos y la responsabilidad de una persona odontóloga o un médico. Cada uno tiene su responsabilidad y algunos tendrán responsabilidades más fuertes que otros, digamos, ¿sí? Depende de la función que tengamos como profesión, ya que no nos dediquemos el día de mañana. El artículo 1000, hasta acá está claro. Dígame porque no los veo. Sí, profe. Sí, clarísimo. Bueno. Sí, Cintia. Sí, Todo sí. bien, Cintia. ¿Se Sí, escucha se escucha bien. No se corta ni nada. Bueno. Todo bien. El artículo 1711 dice acción preventiva, ¿sí? Mientras que el artículo anterior hablaba de deberes de prevención, la acción preventiva habla del artículo 1711. La acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. Como todos sabemos que la acción es el hacer, ¿sí? Y la omisión es, yo estoy viendo que se está produciendo un daño y no hago nada. Eso es la omisión. Antijurídica es porque está contraria a la ley. Es lo mismo que nosotros veamos una persona que, no sé, que se descendió, que tuvo un accidente y nosotros somos médicos, tenemos una responsabilidad en esta sociedad porque estudiamos para eso y no hagamos nada en ayudarlo. O veamos que un trabajador nuestro tiene un accidente y no hagamos nada, ¿sí? Legitimación, dice el código. Están legitimados para reclamar el daño quienes acrediten un interés razonable en la prevención del daño, ¿sí? Todas las personas que sufren el daño son los que claramente están legitimados para reclamar jurídicamente. Función resarcitoria. El artículo 1716 dice deberes de reparar. La violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño causado conforme a las disposiciones de este código. O sea, ante un daño, dice el código, hay que repararlo.
¿sí? Porque fue una violación. Antijuricidad. Cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica y no está justificada. ¿Qué quiere decir? Que cualquier acción u omisión que causó un daño es antijurídico. O sea, está mal y se debe resarcir. ¿Cuáles son los factores de atribución? La atribución de un daño al responsable puede basarse en factores objetivos y subjetivos. En ausencia de la normativa, el factor de atribución es la culpa. Nosotros cuando decimos factor de atribución, en todo lo que es responsabilidad, y el Código Penal sobre todo es bastante, ¿cómo les puedo decir? Es parte del proceso sí o sí. Cuando se produce un delito, siempre se tiene que ver el factor de atribución. Nosotros tenemos dos factores de atribución. El objetivo, ¿sí? Que hace, ahí vamos a ver abajo en el artículo 1722, que hace, el objetivo es el daño, el delito, lo que se produjo. Y el factor subjetivo es la persona. El Código Penal mira siempre si existe una persona que generó ese daño, ¿sí? Si hay una relación entre un delito, por ejemplo, y la comisión de ese delito. ¿Cuáles son los factores subjetivos de atribución? La culpa y el dolo, que es algo que se escucha muchísimo. El código dice que en ausencia de la normativa, el factor de atribución es la culpa. O sea, ante un daño, se supone para el código que estuvo la culpa de la persona. ¿Qué diferencia hay entre la culpa y el dolo? ¿Sí? La culpa es cuando nosotros actuamos, ¿sí? Por negligencia, impericia, y queremos causar un daño, ¿sí? Y el dolo, la culpa es, no quiero confundirlos, la culpa es la negligencia en nuestro accionar que genera un daño. Y el dolo es, yo tengo negligencia, yo tengo impericia en mi profesión, o sea, sé todos los daños que voy a causar y no me interesa. Lo hago igual porque tengo una malicia, un dolo, ¿sí? Esos son los factores. Si no hay dolo, siempre cuando se produce un daño, siempre se tiene que reparar porque o la persona actuó con culpa o actuó con dolo. O sea, claramente el código o es una cosa o es otra, encuadra y se repara el daño. ¿Cuál es el factor objetivo? Dice el código. El factor de atribución es objetiva cuando la culpa de la gente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal contraria. Acá el código dice, se produjo un daño, no me interesa si fue la culpa, si fue el dolo, se produjo un daño. Está el factor objetivo, ¿sí? ¿Qué dice? Si nosotros podemos, ¿cómo les puedo decir? Nos imputan por un daño y nosotros podemos justificar ante la ley o justificar hacia la persona que le causamos un daño de que nosotros no fuimos los culpables. Por ejemplo, se incendió solo por el clima, se produjo, no sé, un terremoto, acá no hay, pero se produjo un terremoto que causó que se cause un daño, todo lo que es climático, lo que es externo a nosotros, ¿sí? Justo se dejó en la obra alguna herramienta que hubo, no sé, una vibración en el suelo y cayó una herramienta y provocó un daño. Todo lo que nosotros podamos justificar que no tuvimos la culpa, el código dice que no se va a resarcir el daño, ¿sí? Un factor de objetivo, digamos. El factor subjetivo son, como dijimos, la culpa y el dolo. La persona, dice, la culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de la persona, el tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia, la pericia en el arte o la profesión. La culpa es que, por ser imprudentes, por ser negligentes, por ser contrario al arte o a la profesión, nosotros y si provocamos un daño. ¿Qué es impericia en el arte o la profesión? Nosotros, si tenemos una carrera y somos profesionales, tenemos una impericia en la profesión. ¿Qué quiere decir? Que conocemos todo lo que nuestra profesión pueda llegar a causar un daño en el accionar. Un médico conoce claramente su impericia, ¿sí? Claramente conoce todas las normas y cómo debe operar un paciente para no provocar un daño, ¿sí? Por eso la medicina es algo que
Es muy escuchado en las sanciones que a reiteradas sanciones por parte de un profesional se le saca la matrícula y no puede ejercerlo más, ¿sí? Eso es porque se estudió para que esa persona no provoque un daño. ¿Vieron el caso de la persona que